La halajá hoy dice halajá yomit, dice aquí castigo celestial. ¿Qué se refiere a esto? Aquí una pregunta. ¿Es correcto que el tribunal celestial que decide los cielos no castiga las transgresiones cometidas antes de los 20 años? La respuesta es que de acuerdo, ¿por qué? Porque Adán y Javá fueron creados de 20 años. Empieza una vida nueva y de ahí empezaron a ser castigadoras. De acuerdo a nuestra sagrada Torah, cuando el joven alcanza la mayoría de edad, 13 años, y la niña, 12 años y medio, es pasible de recibir todas las penas que aplica el tribunal rabínico, tanto monetarias como punitivas, como la muerte o los azotes. Por lo tanto, es lógico suponer que de la misma forma procede el tribunal celestial, y al presentarse la persona ante el mismo, no le realizarán demandas menores a las que aplicó el tribunal terrenal. Sin embargo, afirman nuestros sabios en distintos lugares, el Talmud babilónico en el Tratado de Shabbat 89 Aleph, que el tribunal celestial no castiga a la persona por las transgresiones cometidas antes de los 20 años de edad. Sobre esto señala la obra Javot Yair, que lo mismo aplica para las acciones que son consideradas lógicamente como algo prohibido, pero aquellas transgresiones que aparecen explícitas en la Torá son castigadas aún antes de los 20 años. El gran sabio, el Hiddah, cuestiona esta afirmación, pues señala que el Talmud, que del Talmud inferimos que incluso los pecados explícitos en la Torá cometidos antes de los 20 años son castigados. Por ello afirma que definitivamente las personas no son castigadas por los pecados que han cometido incluso antes de los 20 años. Rabbi Yitzhak Yosef Shlita, en su nueva obra Shulchan Aruch, refiere que el gran erudito Rabbi Yaakov ben Tzvi, el Yavetz, respondió todos los cuestionamientos del Jidá y por lo tanto podemos afirmar que los pecados explícitos de la Torá son castigados a partir de la mayoría de edad, o sea, de los 13 años. En realidad, indudablemente, incluso los pecados cometidos antes de los 20 años no quedan en la total impunidad, ya que el gran maestro Aharizal le indicó a su alumno Rabbi Hayim Vital ciertas correcciones por un pecado cometido en su niñez. O sea que incluso las transgresiones que se cometen durante la niñez, antes de los 3 años, requieren rectificación ante el tribunal celestial. Más aún los pecados que se hicieron antes de los 20 años. Y así surge del Talmud, en el Tratado de Berajot, Talmud babilónico, cuando comenta que el sumo sacerdote sorprendió a quien posteriormente se convertiría en el profeta Shemuel, aún siendo un niño, por haber dictaminado una halajá delante de su maestro, haciéndose pasible de la pena de muerte celestial. O sea, que incluso un niño que todavía no ha alcanzado su mayoría de edad es juzgado por el tribunal divino. Todo depende de la intelectual de la persona, y si se trata de una persona inteligente y perspicaz, le reclamarán incluso los pecados cometidos en su niñez. Esta misma respuesta ofrecen los Tosafot a la pregunta de Rabbi Yehudá a Hasid, cuando cuestionó por qué fueron castigados los hijos de Yehudá, y Onan, si eran menores de 20 años. Y responde los Tosafot que esto depende de la madurez intelectual del niño. Si se trata de un niño sagaz, será responsable incluso por las transgresiones cometidas antes de los 20 años. El profeta Shemuel era sumamente sabio de su más tierna infancia. Por ello se le exigía de la misma forma que a un joven de 20 años. En síntesis, aun cuando en ocasiones el tribunal celestial no castiga a la persona ante los 20 años, no se trata esto de una regla definitiva, pues sobre las transgresiones explícitas en la Torá es más aceptable suponer que sí se castiga. Asimismo, depende de la capacidad del niño y si posee un grado de madurez intelectual que lo justifica. De los cielos los castigarán por las transgresiones que comete aún antes de los 20 años, pero siempre, por supuesto, está la mitad de la jamín, la cualidad de la
de la bondad y de la misericordia ante los niños. Baruch Hashem le Olam. Amén. Amén.